Cuando la búsqueda de atajos, la fama viral y la autovalidación sale catastróficamente mal, incluso los momentos más ordinarios pueden volverse mortales. Estas 6 personas aprendieron esa verdad de las maneras más tontas imaginables. Era el 15 de octubre de 2019, cuando Tyler Brooks tomó la decisión que acabaría con su vida de 19 años en el cuarto de lavandería del sótano de su dormitorio en la Universidad de Michigan. Tyler era el tipo de estudiante de primer año que siempre parecía estar funcionando al límite. No solo la batería de su teléfono, sino su energía, su paciencia y, cada vez más, su juicio. Un estudiante de informática de los suburbios de Detroit tenía esa inteligencia inquieta que le hacía pensar que podía superar cualquier sistema. Sus amigos lo conocían como el tipo que pasaba horas encontrando un atajo de 10 minutos, el tipo que compraba la versión más barata de todo y luego intentaba modificarla para hacerla mejor. Esa noche, Tyler llevaba 3 bebidas energéticas en lo que debería haber sido una tarea de programación simple. Su teléfono se había apagado horas antes y el cargador de $3 que había pedido en línea estaba tardando una eternidad en revivirlo. Privado de sueño y nervioso por la cafeína, la mente de Tyler se fijó en una conversación medio recordada sobre voltaje y velocidades de carga. El cuarto de lavado del sótano se sentía como una tumba a las 2:15 de la madrugada. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza mientras Tyler miraba el enchufe de la secadora de 220 voltios, su cerebro cansado convencido de que esta era la solución a sus problemas de carga. Sacó su navaja y comenzó a pelar los cables de su cargador de imitación. La cubierta de plástico se desprendía para revelar el cobre debajo. Tyler envolvió los cables expuestos alrededor de las clavijas del enchufe de la secadora con la confianza de alguien que nunca había entendido realmente la diferencia entre ser ingenioso y ser imprudente. El momento en que conectó su teléfono y se hizo la conexión, 220 voltios de electricidad atravesaron el cargador mal construido. La corriente golpeó primero las manos de Tyler, viajando a través de su teléfono y entrando en su cuerpo. Sus músculos se contrajeron involuntariamente. Su agarre se apretó alrededor del dispositivo que ahora lo estaba matando. La electricidad recorrió su pecho, interrumpiendo el delicado sistema eléctrico que mantenía su corazón latiendo en ritmo. En cuestión de segundos, su corazón entró en fibrilación ventricular. Tyler colapsó sobre el frío suelo de concreto, su cuerpo convulsionándose mientras la descarga eléctrica sostenida quemaba sus manos y enviaba su corazón a un paro cardíaco. El sótano quedó en silencio, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes y la corriente eléctrica que aún fluía a través del cargador modificado. 3 minutos después, Tyler Brooks estaba muerto. Un estudiante de segundo año, que hacía la colada tarde en la noche, descubrió su cuerpo 20 minutos después, el cargador modificado aún enchufado en la toma de corriente de la secadora como evidencia de un experimento fatal. El mantenimiento del campus tuvo que cortar la electricidad de todo el edificio antes de que los paramédicos pudieran acercarse al lugar de manera segura. La investigación reveló que Tyler había eludido todas las características de seguridad incorporadas en los cables de carga modernos. Su atajo de $3 le había costado todo. La universidad respondió instalando cubiertas a prueba de manipulaciones en todos los enchufes de alto voltaje en las áreas comunes y lanzando un programa de educación sobre seguridad eléctrica en todo el campo. La muerte de Tyler se convirtió en una advertencia susurrada entre los estudiantes durante la semana de exámenes finales, un recordatorio de que algunos atajos no llevan a nada bueno. Sus padres establecieron una beca en su nombre para estudiantes de ciencias de la computación, con la esperanza de que las futuras generaciones pudieran canalizar su curiosidad de manera más segura que su hijo aquella noche de octubre. Más tarde, su compañero de cuarto encontró la laptop de Tyler aún abierta en la tarea de programación que nunca terminó, el cursor parpadeando interminablemente en una ventana de código vacía. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Un estudiante de ciencias de la computación muerto por su malentendido de los principios eléctricos básicos. Al final, Tyler Brooks tenía razón sobre una cosa. La toma de 220 voltios podía cargar un teléfono más rápido. Simplemente nunca tuvo la oportunidad de verlo funcionar. Era el 8 de diciembre de 2020, cuando Jessica Martínez, de 24 años, tomó una decisión que le costaría todo. La ambiciosa gerente de redes sociales de Minneapolis había construido su carrera entendiendo qué hacía que el contenido se volviera viral, pero su búsqueda implacable de la fama en línea la llevaría por un camino mortal. Jessica era el tipo de persona que vivía y respiraba las tendencias de las redes sociales. De 1,62 m, con una sonrisa contagiosa, trabajaba para una firma de marketing local mientras construía su marca personal. Su personalidad burbujeante y su disposición a probar cualquier cosa por contenido la habían hecho popular, pero también la hicieron imprudente. Esa noche de invierno, Jessica se encontraba sola en su casa suburbana de Minneapolis. Su compañera de cuarto se había ido a visitar a la familia por las fiestas, dejando a Jessica con su teléfono, sus ambiciones y una idea peligrosa. Había estado siguiendo una tendencia de ayuno intermitente de 18 horas y su estómago gruñía con creciente intensidad. Más temprano ese día, Jessica había estado navegando por plataformas sociales cuando se topó con videos de personas intentando desafíos extremos de comida fría. Las vistas eran astronómicas.
y Jessica vio una oportunidad. Decidió crear su propia versión, algo que nadie había intentado antes. A las 7:30 de la tarde, Jessica abrió su congelador y sacó un pavo congelado de 12 libras. El ave estaba dura como una roca, almacenada a -10 grados Fahrenheit. La mayoría de las personas habrían reconocido el peligro obvio, pero el hambre de Jessica y su desesperación por contenido viral nublaron su juicio. Colocó su teléfono para grabar y agarró un cuchillo de cocina. El plan era simple: cortar trozos del pavo congelado y comerlos crudos, creando el desafío extremo de frío definitivo. Comenzó a cortar el ave congelada, creando trozos más duros que cubos de hielo. Jessica forzó el primer trozo en su boca, sintiendo inmediatamente el frío impactante contra sus dientes y lengua. La carne congelada comenzó a causar daño por congelación en sus tejidos orales en cuestión de segundos. Su boca empezó a entumecerse, pero interpretó esto como una adaptación al desafío. Impulsada por su estómago vacío y la adrenalina, Jessica continuó metiendo trozos más grandes de pavo congelado en su boca. Cada trozo tenía aproximadamente el tamaño de una pelota de golf, y el frío extremo estaba destruyendo sistemáticamente las terminaciones nerviosas en su boca y garganta. El entumecimiento se convirtió en el enemigo de Jessica cuando un gran trozo de pavo congelado, de aproximadamente 10 centímetros de largo, se quedó atascado en su garganta. No podía sentirlo adecuadamente. La congelación había dañado su capacidad para detectar la obstrucción y continuó intentando tragar más carne congelada. Cada pieza adicional empujaba la obstrucción original más profundamente en su vía respiratoria. La combinación de la hinchazón por el daño de congelación y la obstrucción física creó una tormenta perfecta. La respiración de Jessica se volvió cada vez más dificultosa, pero el entumecimiento le impedía comprender la gravedad. En cuestión de minutos, el pavo congelado había bloqueado completamente su tráquea. Jessica comenzó a ahogarse violentamente. Los reflejos de su cuerpo reaccionaron demasiado tarde. Se agarró la garganta tratando desesperadamente de desalojar la obstrucción, pero el entumecimiento hacía imposible localizar o remover la carne congelada. Jessica se desplomó en el suelo de su cocina, su teléfono aún grabando. La falta de oxígeno rápidamente hizo mella, y en 6 minutos desde la obstrucción inicial, perdió el conocimiento y murió por asfixia. Su compañera de cuarto descubrió la trágica escena cuando regresó a casa inesperadamente. La llamada al 911 llegó demasiado tarde. Los paramédicos llegaron para encontrar el cuerpo sin vida de Jessica, rodeado de trozos de pavo congelado, y su teléfono aún grabando. El informe del médico forense reveló toda la tragedia. Se encontró un trozo de pavo congelado de 4 pulgadas bloqueando completamente su tráquea, mientras que se documentó un daño extenso por congelación en su boca y garganta. La combinación de exposición extrema al frío y obstrucción mecánica había creado una situación insuperable. La muerte de Jessica conmocionó a la comunidad de las redes sociales y provocó amplias discusiones sobre las peligrosas medidas que las personas tomarán para obtener contenido viral. Su último video, nunca publicado, sirvió como un sombrío recordatorio de que la búsqueda de la fama en línea puede tener consecuencias mortales. Era el 22 de marzo de 2020, cuando la determinación de David Rodríguez por demostrarse a sí mismo le costaría todo. David, un contador de 43 años de Richmond, Virginia, siempre había sido el hombre de los números, preciso, metódico y orgulloso de su atención al detalle. Pero cuando la COVID-19 arrasó con la economía y su empresa lo despidió después de 15 años, su mundo se puso patas arriba. Su esposa, María, le había estado pidiendo que terminara la renovación del garaje durante 3 años. Y ahora, con tiempo libre y su orgullo herido, David vio esto como su oportunidad para demostrar que era más que un hombre que solo manejaba papeles. Durante semanas, David se sumergió en tutoriales de YouTube, viendo video tras video sobre enmarcado, paneles de yeso y técnicas de construcción. Su confianza creció con cada tutorial. Empezó a decirle a María que básicamente era un contratista profesional ahora, desestimando sus sugerencias de contratar a alguien o al menos obtener ayuda de su vecino, Tom, que realmente trabajaba en construcción. La terquedad que hacía a David excelente en equilibrar cuentas también le hacía rechazar la ayuda. Este era su proyecto, su oportunidad de demostrar su valía más allá de las hojas de cálculo y las declaraciones de impuestos. Cuando Tom se ofreció a prestarle una pistola de clavos neumática, David aprovechó la oportunidad, aunque nunca había usado herramientas eléctricas más allá de un taladro básico. Ese domingo por la mañana, David se instaló en el garaje con su equipo prestado. El compresor zumbaba ruidosamente, ajustado a la presión máxima de 120 psi. David pensó que más potencia significaba mejores resultados. Nunca se molestó en leer el manual. Después de todo, ¿qué tan complicado podría ser apuntar y disparar? A las 10:15 de la mañana, David se posicionó torpemente al lado de un montante de 2x4 que intentaba fijar a la pared del garaje. Sosteniendo la tabla con su mano izquierda, se estiró alrededor de ella con la pistola de clavos, tratando de clavar desde el frente en un ángulo incómodo. Su naturaleza metódica lo había abandonado en favor de la impaciencia y el exceso de confianza. En el momento en que David apretó el gatillo, la presión de aire excesiva hizo que la herramienta retrocediera violentamente. La pistola rebotó en la superficie de la madera y disparó de nuevo,
esta vez enviando un clavo de 3.5 pulgadas directamente a su pecho. El clavo penetró su esternón y desgarró el ventrículo izquierdo de su corazón. La sangre comenzó a llenar inmediatamente el saco pericárdico que rodea su corazón, creando una condición llamada taponamiento cardíaco. El corazón de David no podía latir eficazmente mientras la presión aumentaba a su alrededor. Retrocedió tambaleándose, la pistola de clavos cayó al suelo de concreto mientras se agarraba el pecho con sorpresa y confusión. David se desplomó contra su banco de trabajo, haciendo que las latas de pintura y las herramientas cayeran al suelo. Su naturaleza meticulosa, que le había servido tan bien en contabilidad, no podía ayudarlo ahora mientras su corazón entraba en paro. En 90 segundos, su presión arterial cayó a cero y perdió el conocimiento. María lo encontró 2 horas después, cuando le trajo su sándwich favorito para el almuerzo. Los paramédicos llegaron en 6 minutos tras su llamada frenética, pero a pesar de sus medidas avanzadas de soporte vital, no pudieron revivir a David. El médico forense determinó más tarde que el clavo había creado un desgarro de 2 pulgadas en el músculo del corazón, una lesión fatal instantánea. Los investigadores de OSHA descubrieron múltiples violaciones de seguridad en el lugar, incluyendo la configuración peligrosamente alta de la presión del aire y la falta de equipo de seguridad adecuado de David. El incidente llevó a los fabricantes a añadir nuevas advertencias sobre las configuraciones de presión en el empaque de las pistolas de clavos neumáticas. David Rodríguez, quien había pasado su carrera asegurándose de que cada número cuadrara perfectamente, cometió un error de cálculo que le costó todo. Su deseo de demostrarse como algo más que un contador había terminado en un garaje suburbano, rodeado por las herramientas de un oficio que nunca había aprendido a respetar verdaderamente. El hombre que podía equilibrar presupuestos de millones de dólares. Era el 8 de noviembre de 2021, cuando el espíritu competitivo de Rebecca Martínez llevaría a un final devastador en su cocina de Nashville. La maestra de escuela primaria de 35 años siempre había sido la aventurera entre sus hermanas de la sororidad universitaria, constantemente empujando los límites culinarios para impresionar a sus amigas de toda la vida durante sus reuniones virtuales mensuales. Rebecca poseía un entusiasmo contagioso que la hacía querida tanto por los estudiantes como por los colegas. Su personalidad burbujeante y su determinación por sobresalir en todo lo que intentaba le habían ganado el apodo de supermaestra en la escuela primaria Lincoln. Sin embargo, este mismo impulso por la perfección resultaría fatal en esa tarde de otoño. La tarde había comenzado de manera bastante inocente. Rebecca había estado bebiendo vino mientras se preparaba para la competencia de cocina virtual con sus hermanas de la sororidad, una tradición que habían mantenido desde la universidad. El alcohol había relajado sus inhibiciones, haciéndola más atrevida de lo habitual. Decidió intentar hacer bananas Foster, un plato que nunca había preparado antes, decidida a crear algo espectacular para sus amigas que la veían por Zoom. La pequeña cocina de su apartamento en Nashville estaba mal ventilada, con solo una pequeña ventana sobre el fregadero. Varios quemadores habían estado funcionando durante horas, creando un ambiente sofocante. La estufa eléctrica barata de la que dependía hacía que el control de las llamas fuera impredecible. Exactamente a las 7:20 de la noche, Rebecca calentó su sartén más grande con mantequilla y azúcar moreno, mientras sus amigos la animaban a través de las pantallas de sus computadoras. Envalentonada por su ánimo y el vino, vertió media taza de ron en la sartén, superando con creces lo que requería la receta. Quería crear una llama espectacular que dejara a sus amigos asombrados. En el momento en que Rebecca inclinó la sartén hacia la bobina resplandeciente del quemador eléctrico, ocurrió el desastre. Una enorme bola de fuego surgió de la sartén, mucho más grande de lo que había anticipado. El vapor de alcohol se había estado acumulando en el espacio mal ventilado, creando condiciones perfectas para un incendio repentino que se propagó con una velocidad aterradora. Las llamas envolvieron inmediatamente la blusa de algodón suelta de Rebecca. El tejido se encendió como yesca. El fuego se extendió rápidamente a su largo cabello castaño y su rostro mientras ella permanecía congelada de shock. El pánico superó su pensamiento racional e instintivamente corrió hacia el fregadero, pero su movimiento frenético solo avivó las llamas, haciéndolas arder con mayor intensidad. La mezcla sintética de su camisa comenzó a derretirse sobre su piel, creando quemaduras de tercer grado en el 60% de la parte superior de su cuerpo. Los gases sobrecalentados que inhaló le quemaron la garganta y los pulmones, causando una angustia respiratoria inmediata. Rebecca colapsó en su estrecho pasillo, sus vías respiratorias gravemente dañadas y llenas de líquido. Sus hermanas de la hermandad, aún conectadas a través de la videollamada, observaron con horror cómo su amiga desaparecía de la vista. Inmediatamente contactaron a los servicios de emergencia de Nashville, proporcionando al despachador la dirección de Rebecca, mientras llamaban desesperadamente su nombre a través de sus pantallas. Los bomberos llegaron en 4 minutos después de la llamada de emergencia, pero encontraron a Rebecca inconsciente, con quemaduras devastadoras e inhalación severa de humo. Los paramédicos trabajaron frenéticamente para estabilizar su condición antes de llevarla rápidamente al centro médico de la Universidad de Vanderbilt. A pesar de los mejores esfuerzos del equipo médico, las lesiones de Rebecca resultaron ser demasiado graves. La insuficiencia respiratoria causada por sus vías respiratorias quemadas y los pulmones llenos de líquido no pudo revertirse.
Fue declarada muerta 3 horas después del accidente, dejando atrás a una familia devastada, amigos y estudiantes que adoraban a su enérgica maestra. La investigación del Departamento de Bomberos reveló niveles peligrosos de vapor de alcohol en toda la cocina de Rebecca, confirmando que los vapores acumulados habían creado condiciones para el incendio repentino. La combinación de mala ventilación, exceso de alcohol e inexperiencia resultó letal. La trágica muerte de Rebecca llevó a su distrito escolar a implementar protocolos de seguridad para las actividades de cocina virtuales. Su historia sirve como un recordatorio aleccionador de que la seguridad en la cocina nunca debe comprometerse. Era el 4 de julio de 2022, cuando la búsqueda de Marco Johnson por el final perfecto de fuegos artificiales se convirtió en su acto final. El mecánico de 33 años de Denver siempre había sido del tipo que creía que más grande era mejor, una filosofía que le sirvió bien arreglando motores, pero que resultaría catastrófica con explosivos. Marco medía 6 pies de altura con manos callosas que hablaban de años trabajando bajo capós de automóviles. Su personalidad bulliciosa lo convertía en el alma de cada fiesta, aunque su terquedad a menudo preocupaba a su esposa, Sarah. Esa noche del Día de la Independencia, con la cerveza fluyendo libremente en su reunión en el patio trasero suburbano, los instintos de espectáculo de Marco se dispararon. A principios de esa semana, había adquirido 20 petardos ilegales M80 de un vendedor sospechoso, convencido de que estos crearían el espectacular final que su fiesta anual del 4 de julio merecía. A pesar de las protestas preocupadas de Sarah y las risas nerviosas de sus invitados, Marco pasó la tarde en su garaje quitando metódicamente las mechas individuales y uniendo los explosivos con cinta aislante. Su plan parecía infalible. Una mecha larga encendería las 20 simultáneamente, creando lo que él presumía se escucharía a 3 cuadras de distancia. El alcohol había amplificado su confianza mientras embotaba su juicio. Cuando Sarah le suplicó que reconsiderara, Marco la despidió con su característico bravuconería, insistiendo en que su experiencia mecánica se traducía en entender explosivos. A las 9:30 de la noche, con los vecinos reunidos expectantes alrededor de su patio trasero, Marco mostró orgulloso su creación. El paquete se asemejaba a un pequeño cartucho de dinamita, que sin saberlo, esencialmente lo era. Encendió la mecha, esperando tener 10 segundos para retirarse a un lugar seguro, pero sus modificaciones habían creado una velocidad de combustión impredecible. En lugar de 10 segundos, Marco tuvo 3. El pánico se reflejó en su rostro mientras la mecha desaparecía más rápido de lo anticipado. Intentó lanzar el paquete lejos, pero la fuerza combinada de 20 M80s detonó mientras aún lo sostenía en su mano derecha. La explosión, equivalente a un cuarto de cartucho de dinamita, vaporizó instantáneamente su mano y antebrazo. La devastadora explosión envió fragmentos de hueso desgarrando su cavidad torácica, perforando ambos pulmones y su corazón. La metralla salpicó su torso mientras la conmoción le rompió los tímpanos y causó un trauma cerebral severo. Marco colapsó en su césped, con sangre acumulándose debajo de él, mientras los invitados, horrorizados, gritó pidiendo ayuda. En menos de 4 minutos, el mecánico que había pasado su carrera arreglando cosas sucumbió a las lesiones traumáticas y a la pérdida masiva de sangre. Los paramédicos que llegaron al lugar descubrieron su mano amputada a 9 metros de donde había caído. Un sombrío testimonio del poder de la explosión. La explosión resonó por millas, lo que provocó investigaciones de la ATF y una aplicación más estricta de las leyes de fuegos artificiales en el condado. La familia de Marco luego demandó al vendedor ilegal, aunque ninguna victoria legal podría restaurar su pérdida. Sus 3 hijos pequeños crecerían sin las lecciones de garaje de su padre los fines de semana. Su muerte sirvió como un recordatorio contundente de que algunas cosas simplemente no pueden mejorarse mediante modificaciones y que la experiencia en un campo no garantiza competencia en otro. El último 4 de julio de Marco Johnson se convirtió en una advertencia sobre las consecuencias mortales de combinar alcohol, arrogancia y explosivos en busca de una gloria momentánea. El mecánico suburbano que siempre había creído que podía arreglar cualquier cosa, finalmente se encontró con algo irreparable, el daño irreversible causado por su propia ambición imprudente y su deseo de impresionar a los demás. Era el 14 de agosto de 2023, cuando la excesiva confianza de Troy Mitchell convirtió una limpieza rutinaria en un error mortal. El trabajador de servicios de árboles de 31 años había pasado más de una década perfeccionando su oficio, ganándose el respeto en toda la zona rural de Virginia por su precisión con equipos peligrosos. Troy era conocido por sus meticulosos estándares de seguridad en los sitios de trabajo, siempre insistiendo en que su equipo siguiera los protocolos adecuados al pie de la letra. Esa sofocante tarde, Troy inspeccionó los daños causados por la tormenta en su patio arbolado. Varias latas de cerveza estaban vacías en su porche, mientras evaluaba una enorme rama de roble suspendida a 15 pies de altura, atrapada precariamente en las ramas de otro árbol. Su enfoque metódico habitual había sido comprometido por el alcohol y el deseo de ahorrar dinero trabajando solo en lugar de llamar a su equipo habitual. La personalidad de Troy cambiaba cuando trabajaba en su propia propiedad. El mismo hombre que exigía arneses de seguridad y técnicas de aparejo adecuadas en el trabajo, se volvía imprudente en casa. Agarró su motosierra desgastada
ignorando la luz de advertencia de bajo nivel de aceite que parpadeaba ominosamente. El equipo que había sido su compañero de confianza durante años estaba a punto de convertirse en su verdugo. A las 4:45 de la tarde, Troy se posicionó directamente debajo de la rama colgante, violando todas las normas de seguridad que él mismo imponía profesionalmente. Tiró del cordón de arranque y el rugido familiar del motor de 2 tiempos llenó el aire húmedo. Extendiendo el brazo incómodamente por encima de su cabeza, presionó la cadena giratoria contra la madera atrapada. La física de la situación actuó en su contra de inmediato. El ángulo incómodo hizo que la cadena se atascara en el denso roble, creando el escenario más peligroso en la operación de una motosierra, el retroceso. La punta de la sierra se enganchó y las leyes de Newton tomaron el control con una eficiencia devastadora. La motosierra retrocedió con una fuerza tremenda. La cadena giratoria se dirigía hacia el cuello expuesto de Troy a 30 millas por hora. Sus reflejos, embotados por el alcohol y comprometidos por la posición incómoda, le fallaron por completo. La cadena afilada como una navaja golpeó su garganta con precisión quirúrgica, cortando su arteria carótida y desgarrando su tráquea. La sangre brotó de la herida en chorros rítmicos, pintando las hojas caídas de carmesí. Las manos de Troy instintivamente alcanzaron su cuello mientras la motosierra caía de sus manos, su motor aún rugiendo. La hemorragia arterial era catastrófica, drenando el suministro de 5 litros de sangre de su cuerpo con una velocidad aterradora. En 90 segundos, la visión de Troy se oscureció mientras su cerebro se quedaba sin oxígeno. Sus rodillas cedieron y se desplomó entre las ramas dispersas que había estado despejando. La motosierra finalmente se apagó, dejando solo el sonido de la sangre acumulándose en la tierra seca. El cuerpo de Troy luchó desesperadamente contra lo inevitable, pero la física ya había determinado el resultado. La arteria seccionada continuó bombeando su vida hasta que su corazón finalmente dejó de latir 4 minutos después del retroceso inicial. 20 minutos después, su vecino investigó el abrupto silencio. La escena del descubrimiento era horrenda. El cuerpo sin vida de Troy rodeado de hojas empapadas de sangre, la motosierra tirada cerca como un arma descartada. Los paramédicos llegaron minutos después de la llamada al 911, pero su equipo avanzado de soporte vital era inútil contra una pérdida de sangre tan masiva. Troy había estado muerto durante casi media hora, su cuerpo ya enfriándose en el calor de Virginia. La investigación reveló una trágica ironía. El mismo hombre que predicaba la seguridad con motosierras había muerto violando todos los protocolos que él mismo imponía. Su empleador, devastado por la pérdida, implementó nuevas políticas que requerían equipo de seguridad incluso para su uso fuera de servicio. La esposa de Troy descubrió que su cuerpo había perdido casi 3/4 de galón de sangre, lo que enfatiza la gravedad de las heridas arteriales. Su muerte se convirtió en una advertencia en toda la industria de servicios de árboles, demostrando que la experiencia sin las precauciones adecuadas no significa nada cuando la física y el error humano chocan con consecuencias fatales. No dejes que estas historias impactantes sean el final. Haz clic en el siguiente video para más relatos increíbles de la estupidez humana que te dejarán boquiabierto.